Yo les voy a explicar cómo se puede convertir la energía eléctrica en combustible. O sea, que con las placas solares de nuestra casa podemos hacer combustible para vehículos. O podemos hacer un combustible que lo vamos a guardar y cuando es de noche quemamos ese combustible y producimos electricidad. La primera imagen son todas las instituciones con las que hemos contactado y les ha parecido una idea excelente, porque no se nos ha ocurrido a nosotros. Es una idea sobre la que están trabajando en el norte de Europa desde el año 2009. Son instituciones muy serias, 3 institutos de investigación, el gobierno de Aragón y algún partido político, etcétera. El gobierno de Aragón ha puesto esta tecnología en el documento de RIS 3, que es el documento estratégico para la región para los próximos años. Se está intentando poner en pie 2 proyectos demostrativos de esta tecnología. O sea que lo que yo les voy a decir no es ninguna tontería. Una idea intuitiva primero. Imaginemos un náufrago en un bote salvavidas en medio del mar. ¿Podremos decir que va a morir por falta de agua? Sería absurdo. Morirá porque no dispone de las herramientas para quitar la sal al agua. ¿Podremos decir que ese náufrago no dispone de energía para mover el bote? No moverá el bote si no dispone de herramientas para aprovechar la enorme cantidad de energía que tiene a su alrededor. Ahí hay agua, aire y sol, pero le falta uno de los 4 elementos fundamentales que decían los sabios griegos que están en el origen de todas las cosas, el elemento tierra. Las herramientas las construye el hombre a través del elemento tierra. A partir de madera y algodón que se obtienen de la tierra se puede construir un barco que aproveche la energía eólica. ¿Y si no hace viento? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué combustible quema un remero? Vamos a decir, para simplificar, que quema glucosa, y que la glucosa, que la producen las plantas mediante la fotosíntesis, es una forma de almacenar la energía solar. En Aragón estamos rodeados de energía muy abundante y gratuita, solo tenemos que construir las herramientas necesarias para aprovecharla y tendremos independencia energética. Construir herramientas es el motor de la sociedad capitalista y de la creación de empleo, y el dinero no es un recurso escaso, sino un apunte contable en un ordenador. Veamos cómo aprovecha y almacena la naturaleza la energía. Lo copiamos y resolvemos el problema. Las plantas hacen la fotosíntesis y fabrican glucosa. Las plantas, con esos 4 elementos, fabrican combustible. La leña es el combustible que más ha utilizado la humanidad. Y la leña la han fabricado las plantas con esos 4 elementos. Esto vamos a suponer que es gasolina, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la gasolina? Bueno, esto viene del petróleo, y el petróleo son algas marinas que en el periodo carbonífero hace 250 millones de años capturaban la energía solar y la transformaban en energía química, en enlaces carbono-hidrógeno. O sea que la gasolina no es otra cosa que energía solar almacenada. Si ustedes tienen un coche diésel, están funcionando con energía solar almacenada. Hay bacterias que comen glucosa o biomasa y excretan CO2 y metano. En Soma Energía saben de esto porque tienen una planta de producir biogás. Metes un residuo orgánico y sale CO2 y metano. Si combinamos estas 2 reacciones, tenemos una reacción neta, CO2 más agua más energía solar, metano más oxígeno. Ya hemos resuelto el problema. Si lo sabemos hacer esto de forma industrial. Las plantas, la naturaleza lo sabe hacer. Nosotros, si esto lo podemos hacer de forma industrial, tendremos energía eléctrica, CO2 de una fuente de CO2, tenemos la central térmica de Andorra, podemos obtener CO2, y agua, que es muy abundante en Aragón. Producimos metano, lo metemos en la red de gas y cuando necesitemos recuperar esa energía quemaremos el metano y haremos la reacción a la inversa, que eso es lo que hace la naturaleza. Nosotros cuando respiramos por el aliento sale CO2 y el vapor de agua y energía, ¿de acuerdo? O sea que no estamos nada más que copiando esto que saben hacer las plantas. ¿Y esto lo sabemos hacer nosotros? Pues señores, desde 1913 se puede hacer. Le dieron un premio Nobel a Paul Sabatier, un científico francés. Ahí tenemos el árbol
el que está tomando el CO2 del aire, y tenemos la gasolina y sabemos lo que vale, 1,40. Bueno, este es otro combustible, aceite de girasol. Hay gente que le echa aceite de girasol al coche diésel, porque si tú le echas la mitad del depósito de aceite de girasol en verano, te va igual. No lo hagan porque tiene una multa de 3.000 euros. La Guardia Civil sabe de qué va esto. Entonces, el señor diésel que inventó el motor diésel lo hacía funcionar con aceite de cacahuete. Entonces, o sea, que podamos utilizar el aceite vegetal para mover vehículos necesita una adaptación muy pequeña, muy simple. ¿Cuánto cuesta el aceite de girasol a granel? 0,56. Pero como necesitamos 1,18 litros de aceite de girasol para la equivalencia a un litro de gasolina, nos vamos a gastar 0,66. Pero hay quien me dirá, pero no vas a retirar alimentos de la cadena alimentaria. Fatal. Podemos, en Aragón, en las zonas desérticas, producir con una tecnología que tiene en Estados Unidos desarrollada una empresa tan importante como que está colaborando con Audi, producen 80.000 litros de combustible por hectárea y año, utilizando CO2 y utilizando agua residual de una ciudad y utilizando energía solar. Allí, esta es esa planta. El coste, 30 y algo céntimos el litro. Ustedes se imaginan que un árbol, cuando crece, la mayor parte de lo que él pesa lo ha extraído del suelo, pero no, lo extrae de la atmósfera, del agua y del CO2. Eso le permite a un árbol vivir en una roca, porque necesita solo el 2% de su peso obtenerlo de la tierra. Si queremos producir biomasa, necesitamos CO2. Las plantas capturan el CO2 del aire, pero está muy diluido. Tiene 300 partes por millón de CO2 el aire. Pero si le enchufamos el CO2, kilos de CO2, a un cultivo de algas, se desarrolla muy rápido. Si tiene agua y tiene energía, por eso pueden producir combustibles muy deprisa. Si nos fijamos en cómo funciona un Power-to-Gas con metanación, vemos que necesitamos un almacén de oxígeno y uno de CO2. Para almacenar el metano ya tenemos la red de gas natural. Habremos confinado así el carbono y esto tendría dos ventajas. Primero, no contaminaríamos. Segundo, tendríamos a nuestra disposición el recurso natural más importante, porque el carbono, además de vector energético, es el material del futuro. El diamante, carbono puro, es muy valioso, pero el grafeno, también carbono puro, es 100 veces más resistente que el acero y 100 veces más ligero. Tiene aplicaciones muy importantes en casi todos los campos de la industria, como carrocería para vehículos, plásticos biológicos, baterías, componentes electrónicos, catalizadores. Una bolsa de petróleo a 10 metros de profundidad es un bien público, pero a 4.000 bajo la superficie del mar hay que conceder su explotación a una multinacional. Ese carbono deja de ser, de hecho, un bien público. El carbono en forma de CO2 confinado en un almacén subterráneo fácilmente accesible sería un bien público, pero en la atmósfera, si lo queremos recuperar, tendremos que cederlo a otra multinacional. Luego el Power-to-Gas es la fórmula ideal para que el carbono vuelva a ser un bien de dominio público. El tercer combustible que les quería yo enseñar es que, bueno, en Alemania estos sistemas que llaman Power-to-Gas, es decir, convertimos power, la electricidad, en gas, en combustible. Tecnológicamente no hay ningún debate, está resuelto. Económicamente, ¿cómo es? Y ahí se ponen a debatir. Como no hablan del concepto de coste social, sino que hablan del concepto del coste de la empresa, pues ahí dicen que no es rentable aún y que faltan entre 5 y 10 años para que esto sea rentable a nivel industrial. Pero claro, todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer mucha I+D, porque es un tema interesante, y que esta tecnología necesita lo mismo que la fotovoltaica en su día, hacer I+D, producción en cadena, y entonces se reducirán los costes y será rentable. Pero nos encontramos con la sorpresa, estudiando el tema, de que tenemos en Aragón un sistema Power-to-Gas. O sea, una empresa química en Aragón que con electricidad, como subproceso de un proceso industrial en el que produces otras cosas, tomando nitrógeno del aire, que está en una proporción del 78% el nitrógeno en el aire, toma nitrógeno del aire,
electrólisis del agua con la cual obtiene hidrógeno. Es decir, con aire y agua fabrica esto que es amoníaco. Y el amoníaco en concentración del 98% es un combustible. Y es un combustible que puede mover vehículos. Hay un debate sobre si estos vehículos son quizá demasiado contaminantes o no, tal, pero es una posibilidad. Yo con esto termino y nada, muchas gracias.